Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas para un Proyecto Cultural, convocado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales y el Instituto de Liderazgo en Museos AC en el marco del Filuni 2025. Hoy tenemos a dos invitadas muy importantes que sabemos que van a tener un diálogo muy fructífero sobre cómo es nicaragüense, nacida en Brasil, de padre peruano y madre nicaragüense. Desde el 2022 reside en Madrid. Es directora del Festival Centro América Cuenta desde el 2015, donde también coordina la curaduría de contenidos. Combina su labor de gestión cultural con su experiencia en comunicación estratégica y relaciones públicas. Previamente trabajó como editora en medios de comunicación en Nicaragua, como experta en comunicación en Estados Unidos y Nicaragua, donde fundó en el 2005 Crea Comunicaciones. Cuenta con un máster en comunicación estratégica y relaciones públicas en la Universidad de Marshall en West Virginia, en Estados Unidos, y ha sido mentora en Voces Vitales y formado parte de diversas iniciativas empresariales y de liderazgo en Centroamérica. También nos acompaña Claudia del Pilar Ortega González, maestra en estudios de arte y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Es profesora de danza egresada de Limba y candidata a doctora en investigación de la comunicación. A lo largo de 36 años de trayectoria profesional, ha ocupado puestos directivos, ejercido la docencia y la investigación, ha sido asesora, conferencista y formadora de formadores en instituciones nacionales, públicas y privadas, en la UNESCO, en el PNUD de la ONU y en la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, entre otros. También fue directora general adjunta para la articulación de educación básica en la Dirección de Desarrollo Curricular en la Secretaría de Educación Pública, subdirectora general de Educación e Investigación Artística en el INBA y directora de Capacitación Cultural en la Dirección General de Vinculación y Cultural de la Secretaría de Cultura. También secretaria técnica responsable del programa pedagógico y de extensión museológica en la Dirección General de Artes Visuales, MUAC, de la UNAM. Directora de programas públicos en el Museo Franz Mayer y becaria en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Actualmente es coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos AC, académica en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac en México y secretaria de Educación y Difusión Sindical del sector académicos del INVAL en el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy. La maestra Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Inés Amor, no nos pudo acompañar presencialmente el día de hoy porque se ha esguinzado 2 vértebras. Nos pide extenderles muchas disculpas, pero nos acompañará desde el chat en vivo. Muchas gracias a ambas y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lucía. Agradezco mucho la presentación y le mandamos desde acá un abrazo muy grande a la maestra Graciela de la Torre, que esperemos se recupere muy pronto. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto en el marco de la Filuni, estamos muy contentos en la cátedra y en el ILM por tenerte, Claudia. La verdad es que es un privilegio poder conversar contigo. Y pues te damos la bienvenida, ya me decías que ya conocías México, a México y a Ciudad Universitaria, que es tu casa, es nuestra casa en muchos sentidos de México y Latinoamérica. Entonces, muy bienvenida. Pues les platico un poco que este conversatorio organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y Políticas Culturales, pues tiene como misión la reflexión crítica sobre la gestión cultural contemporánea y sus propósitos y perspectivas, así como provocar el diálogo y difundir prácticas y herramientas de éxito para la gestión cultural. Y justamente en ese sentido es que la experiencia de Claudia Neira como directora del Festival Literario Centroamérica Cuenta y como experta en comunicación estratégica y relaciones públicas, pues para nosotros reviste de un gran valor, Claudia. Por eso nos interesa mucho contar con tu voz, que nos compartas sus experiencias de éxito en un proyecto cultural que desde luego tiene, ya nos platicarás, un impacto mayúsculo y que le da voz además a una región que es potente, que culturalmente es importantísima,
y pues me parece que sin estos espacios de visibilización, pues no tendremos el acceso a la riqueza literaria y cultural, ¿no? que existe en la región. Entonces, en ese sentido, pues el festival que tú diriges ahora se ha venido conformando como un referente en la región, por supuesto en América Latina también, en Iberoamérica, y bueno, un poco ya nos vas a platicar de tus alianzas con otros países europeos. Y de ahí, bueno, pues que nos interesó mucho poder conversar contigo sobre cómo comunicar y conectar con los públicos, cómo construir comunidades en esta realidad de redes digitales, en esta realidad donde eh, pues ya hemos trasladado la conversación presencial por una conversación digital y cómo vas posicionando la literatura y un festival tan importante como Centroamérica Cuenta, cómo has desarrollado audiencias, cómo las mantienes fieles al festival. Y bueno, pues sin más, y para dar, digamos, escucharte y a partir de ello generar la conversación, pues te cedo la palabra para que nos platiques, pues de qué manera tu expertise como comunicadora y experta en comunicación estratégica y relaciones públicas ha sido fundamental para el posicionamiento del festival y que nos platiques del festival que ya creo que tiene 12 años de vida. Entonces, bueno, ya nos platicarás. Muy bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tocaya. Gracias también a la maestra. Espero que esté recuperándose y que se cuide. Gracias, Lucía, y gracias a Socorro y a todo el equipo de la Filune que han hecho posible estar acá. Para mí es la primera vez en la ciudad universitaria y no dejo de impresionarme del tamaño que tiene y también toda la riqueza que desde aquí se genera. Así que gracias por estar acá. Bueno, yo tengo el lujo de tener un trabajo que todos los días me despierto con muchas ganas de hacer. Que eso la verdad que es un regalo y yo creo que son cosas que te llegan en la vida cuando te tienen que llegar. Yo como experta en comunicación, mi primer contacto con el festival fue como experta en comunicación. Yo no fui la directora fundadora, fue Ulises Juárez Polanco, quien junto con Sergio Ramírez, que es nuestro presidente, fundaron el festival. Ulises fue quien acertó con el gran nombre de Centroamérica Cuenta, con la doble acepción de la palabra, de contar, claro, de decir y contar de estamos acá. Sobre todo cuando venís de una región tan rica culturalmente, pero tan poco conocida y con tan pocas probabilidades y posibilidades de desarrollarse como es Centroamérica. Pero con un gran talento, hemos tenido desde un premio Nobel como Miguel Ángel Asturias, Cervantes, premios Cervantes como César Ramírez, pero también una serie de premios de poesía, Reina Sofía y otra cantidad increíble de poemas y de creadores. Y es como una zona de, yo siempre digo que es como una olla de palomitas de maíz, siempre están pasando cosas, grandes cineastas, grandes músicos, grandes músicos y dramaturgos. Entonces, Centroamérica Cuenta nace en Managua en el 2013, como dije, presidido por Sergio Ramírez, y hemos conseguido hacer de este festival un espacio. No, y es importante aclararlo, que no somos un festival para escritoras y escritores centroamericanos. Somos un festival que desde Centroamérica y con Centroamérica en la cabeza promueve la difusión de la literatura iberoamericana, pero también del pensamiento, de las ideas, del contexto político, porque somos un festival que no solamente abarcamos temas literarios, sino también abarcamos temas de contexto del país desde donde contamos. ¿Por qué digo el país desde donde contamos? Porque desde 2017, a raíz de la grave crisis profunda, de la grave crisis política de Nicaragua, somos un festival en el exilio, somos un festival que itinera de país en país. La edición del 18 no se tuvo que cancelar debido a la gran crisis que se generó en Nicaragua en abril del 2018. Y a raíz del 19 comenzamos a andar como el caracol. Con la Casa Cuestas hemos estado en Costa Rica, que fue el país que nos acogió en el 19. 20 y 21 nos fuimos a este tipo de pantallas que todos estuvimos en los cuadritos con la pandemia. Y ya luego nos fuimos a Guatemala, hemos estado en Panamá, en República Dominicana, y el próximo año, en mayo, vamos a Panamá. Pero Centroamérica Cuenta tiene 2 ediciones al año. La primera edición en mayo en algún país centroamericano de los que acabo de mencionar, y una segunda edición en septiembre en Madrid, España, que se ha ido consolidando. Y este año en España, por primera vez, vamos a salir de Madrid, vamos a estar antes de la inauguración de Madrid, vamos a estar en La Rinconada, un pueblo cerca de Sevilla, y vamos a cerrar en Barcelona. De la mano de la librería Finestre, vamos a estar por primera vez en Barcelona. Por lo cual, pues seguimos ahí haciendo. Desde el festival hemos realizado más de 600 eventos y hemos tenido
participantes de autores de América Latina, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Países Bajos, que van todo el tiempo variando. Entonces aquí ya para ir entrando en lo que vamos a hacer, cómo hacemos para seleccionar los participantes. Nosotros creemos mucho en el talento joven también, creemos mucho en los autores consagrados, también en los autores que tengan novedades literarias en ese momento, también en los autores que tengan mucho que aportar de diferentes disciplinas, por lo cual es una mezcla de todo lo anterior, no solamente también tienes que tener una obra publicada recientemente, entonces para poder ir tejiendo y tu obra tiene que ser pertinente con los temas que vamos a abordar, que tienen mucho que ver con el contexto de cada país que visitamos. Nosotros para poder posicionarnos hemos hecho básicamente 5 puntos fundamentales. El primero, tenemos alianzas con medios de comunicación, no solamente locales, sino internacionales. Tenemos una alianza con BBC Mundo, que es uno de los medios digitales de mayor espectro, con el País Digital, con el País América, perdón, digital, y también con medios locales en cada país donde vamos, pero también con las agencias como EFE y AFP o Infobae, que nos permiten tener un alcance mucho mayor, porque lo que ellos publican lo reproducen otra serie de medios de comunicación. Cada año invitamos no solamente a los periodistas que forman parte de nuestros medios aliados, sino invitamos a periodistas que hemos ido identificando en el camino para que vayan al festival y cubran el festival. Entonces eso nos permite también que no solamente lo conozcan, sino que a lo largo de muchos otros meses se vayan publicando historias en diferentes países. Otro segundo punto que para nosotros es fundamental, sobre todo en esta parte itinerante, son las alianzas con los clubes de lectura o con audiencias de interés. Nosotros ya tenemos ahora el 50% de las autores que van a participar en la próxima edición de mayo en Panamá, y a partir de octubre comenzamos ya en Panamá con el primer club de lectura, que en este caso particular van a trabajar la obra general de Santiago Roncagliolo, que es uno de los participantes en la edición de mayo del próximo año. Entonces, ya ellos, los clubes de lectura, están ya leyendo obra de Santiago y están preparándose para ese encuentro en el cual el autor o la autora entran por una hora a intercambiar con los lectores. Entonces esto nos permite que se vayan familiarizando, que vayan conociendo su obra y que puedan estar pues a tono con los autores que van a llegar. También tenemos alianzas con socios locales. Para nosotros es fundamental la sinergia. Nosotros no creemos que vamos a hacer casas por solas, sino que es una casa cerca de casa. Ahí trabajamos mucho con ministerios, con universidades, con cámaras de libro, con gremiales, pero también con algunas instituciones aliadas como la Unión Europea, el PNUD, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, AECID, el Instituto Cervantes, entre otros. Algunos de ellos son nuestros patrocinadores y otros son socios puntuales en algunos proyectos de iniciativa. Y otro punto muy importante que nos permite que nuestra literatura vuele y valga y salga, y en gran medida por lo cual yo estoy aquí, son alianzas que tenemos con festivales y ferias. Eso nos permite que autores y que nosotros mismos vayamos. Ahí hemos trabajado desde hace 10 años, tenemos un espacio en la FIL de Guadalajara que se llama Nombrada Centroamérica, porque Centroamérica cuenta. También tenemos en la FIL de Buenos Aires, que por ejemplo el próximo año cumple 50 años y nosotros vamos a tener una serie de actividades ahí. El Festival Lea en Grecia, la Feria Internacional del Libro de Nueva York, la Feria Internacional del Libro de Madrid, que ahora es nuestra segunda casa, Filune, la Feria del Libro La Rosa, etcétera. Entonces siempre tratamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, etcétera. Eso nos ha permitido también ser la base de poder trabajar en lo que ustedes me preguntaban, el tema de la reputación positiva. Nosotros creemos que hay 4 elementos fundamentales que nos sirven para trabajar en la construcción de nuestra reputación. Primero, la calidad de los participantes. Nosotros tratamos de que curamos muy bien el contenido y curamos muy bien la lista de autoras y autores que nos acompañan, y esa es como nuestro programa es como nuestro principal estandarte. Nosotros no vendemos libros, no somos una feria de libros, por lo cual somos un festival. Para lo que más importa es el contenido de las charlas. Nos aseguramos siempre que haya diversidad, no solamente de género, sino cultural, pero también de ideologías. Nosotros no queremos que las charlas sean una conversación entre amigos en donde no haya ninguna discrepancia de puntos de vista. Nosotros creemos que la pluralidad de pensamientos y la pluralidad de contenidos te enriquece las discusiones, por lo cual las procuramos y las fomentamos. Entre los creadores más relevantes, por ejemplo, ahorita en la edición de Guatemala en el 2025, se inició con un diálogo entre Joan Manuel Serrat y Sergio Ramírez, y tuvimos además de estos participantes 2 princesas de Asturias, un premio Cervantes, 2 premios Reina Sofía de Poesía, varios premios Goya en cine, premios Alfaguara, Biblioteca Breve, Pulitzer, María Morse Cabot, Ortega y Gasset, Sor Juana Inés de la Cruz, premio Gago, etcétera, porque estamos siempre tratando de reconocer, y eso nos permite a su vez
juntar estos grandes nombres con los autores y las autores emergentes y también con periodistas emergentes, porque también, como les decía, que es un festival de ideas, también hay mucho periodismo, hay mucha ciencia social, hay economía, hay política, etc. También esto nos permite hacer alianzas, como les decía, pero también nosotros llevamos a estos autores a colegios y universidades. Entonces eso permite también, los colegios y las universidades se preparan con la obra de los autores previamente y ya llegan ahí y ya simplemente es como que ya le conocen. Entonces es muy interesante el diálogo y el intercambio que se va. Nuestro festival es gratuito, nosotros no cobramos entrada, lo que nos permite también acercarnos a una población mayor, sobre todo en las ediciones de Centroamérica, en donde el tema económico siempre es un desafío mayor, y el festival tiene varias partes, los diálogos o mesas, que son como el plato principal, pero además hay presentaciones de libros, encuentros con lectores, talleres formativos, en donde cada edición hacemos por lo menos 4 talleres con las y los participantes que comparten su conocimiento por 2 o 3 mañanas con público interesado. Hemos tenido talleres de creación literaria, de adaptación cinematográfica, de edición, de derechos de autor, de agentes literarios, de ediciones, de cuentos. Entonces es como una cantidad ilimitada. Estos talleres los diseñamos en función de cada país donde vamos, porque tenemos que conocer realmente el contexto de lo que el país tiene para que sea pertinente lo que sea que vayamos a presentar ahí. En el 2000, hace unos años, bueno, desde el 2015, tenemos el espacio en la FIL de Guadalajara, que se llama Nombrada Centroamérica porque Centroamérica cuenta. Como todos sabemos, la FIL de Guadalajara es el evento importante, es el evento más importante del libro en español. Tenemos una alianza con BBC Mundo para la creación de contenidos especiales sobre cada país en el marco del festival. Importante aclarar, ellos no cubren el festival, ellos cubren temas que consideran pertinentes y entrevistan a algunos participantes. Para nosotros la alianza público-privada es importante, además de tener alianzas con entidades públicas, tenemos alianzas con empresas privadas que nos permite ahondar y expandir el festival. En el caso de Guatemala hemos trabajado con Barrural. La aerolínea Copa es un importante socio global que nos permite también que todos los autores vuelen, y otras diferentes entidades, sobre todo financieras, tanto en Panamá como en República Dominicana. En la sección de crónicas, que se llama Cuenta Centroamérica, que cura y coordina el escritor mexicano Emiliano Monge, incluye que cada edición del festival, 3 autoras o autores participantes van y escriben un tema de la ciudad o un punto de la ciudad. Esto lo discutimos y luego forman parte en nuestra página web hay un landing page que se llama Contar a Centroamérica. Van con fotógrafas o con fotógrafos y eventualmente esto se va a convertir en un libro de crónicas de estos temas que hasta la fecha ya tenemos una buena cantidad de autores. En el año de nuestro 10º aniversario, en el 2023, hicimos una serie de conversatorios en alianza con el Instituto Cervantes en diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos, en las sedes que ellos tienen. Fuimos el primer festival en irnos a las pantallas en la pandemia con una serie que llamábamos Autores en Casa. Hicimos más de 100 diálogos durante el confinamiento, y eso nos permitió también expandir muchísimo y que nuestras redes sociales también tuvieran crecimiento. Por alguna razón, y vamos a dar después, más adelante, nuestra red social principal, y tiene mucho que ver con lo que se consume en Centroamérica, Facebook. Facebook es como nuestra red social por excelencia, sobre todo para las transmisiones en vivo. Este es nuestro 5º aniversario en Madrid y lo estamos celebrando con la edición en Madrid, pero además, como les decía antes, con la edición en La Rinconada en Sevilla y por primera vez en Barcelona, de la mano de la librería Finestres. Nosotros tenemos como esta mezcla entre la gestión cultural, la comunicación estratégica, las relaciones públicas. Entonces, como que tratamos de que haya un hilo conductor siempre que nos vaya sirviendo y que nos vaya hilando las diferentes actividades, pero también que le vaya dando sentido a lo que tenemos. Y eso viene desde los autores que invitamos, desde las entidades con las que nos queremos vincular como aliados, desde los patrocinios que buscamos. Tenemos una serie de temas que tenemos claros, por lo cual sabemos con quién queremos trabajar y con quién no queremos trabajar, porque también es una especie como de mostrar y decir lo que estamos haciendo. Tenemos, por ejemplo, colaboraciones con autores, con instituciones culturales, embajadas, universidades, medios de comunicación, para garantizar no solamente la sostenibilidad del festival, sino también la difusión y que la literatura y las ideas sigan creciendo. Buscamos una programación que se adapte a cada país donde vamos. Esto es muy importante. Nosotros no podemos llevar un contenido enlatado.
lo que es pertinente para México, lo más probable es que no sea pertinente para Nicaragua, cuando estábamos en Nicaragua, o para Guatemala, Dominicana o Panamá. Entonces nosotros hacemos un estudio previo de lo que sucede en el país, trabajamos con libreros, con críticos literarios, con críticos de ideas, para un poco ir tomando el pulso de cuáles son los temas que pueden realmente ser importantes. Siempre, como decíamos antes, tenemos alianzas con medios locales e internacionales y globales, por lo cual tenemos varios niveles. También hay alianzas únicamente con medios digitales. Tenemos alianzas a largo plazo. Nos gusta a nosotros apostar por socios en los que nos van a permitir por mucho tiempo trabajar juntos y también irnos conociendo mejor. Como les decía, también creemos mucho en la sinergia y conexión entre festivales y ferias, lo que nos permite que nuestros autores centroamericanos viajen a otros espacios y puedan ser programados en otros festivales. Durante la edición del festival tenemos un programa que se llama Amigos que Cuentan, que son aquellas personas de cada país que quiera realmente involucrarse con el festival. Entonces ellos pagan una cantidad bien modesta por tener un sitio garantizado en las primeras filas y para poder estar interactuando todo el tiempo. Y como les decía antes, los clubes de lectura. Ya les decía que tenemos 12 ediciones han habido en Centroamérica y 5 en España. Las sedes de nuestros festivales tratamos de que sean todas accesibles, pero también nosotros no pagamos por sedes porque esto es parte del tema de sostenibilidad. Entonces, con nuestros aliados nos facilitan las sedes, hacemos en universidades, en teatros públicos, etcétera, que nos permiten poder llegar a estos indicadores que tenemos. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos un promedio de 10,000 asistentes entre presenciales y físicos. Tuvimos también una serie de publicaciones de más de 500 publicaciones. Es importante señalar que el festival se realiza en 5 días. Durante la cobertura tuvimos más de 4,700 horas de reproducción de nuestras mesas en YouTube, 31,004 minutos de reproducciones en Facebook. En el caso de Guatemala, en el caso de Panamá tuvimos bastante más, 6,700 y 41,000 y un minuto de Facebook, de gente que estaba engaged y que estuvo ahí permanente con nosotros. Esa es la ventaja de las redes sociales, que a veces tenemos muchos números mayores, pero hay gente que está 2 segundos. Entonces, eso, la verdad que no te cuentan, pero es como en espejito, espejito, quién es la más bonita. Entonces, tampoco nos queremos engañar. Desde nuestra fundación hemos organizado más de 600 actividades, hemos tenido más de 600 participantes de 27 países del mundo, 38 talleres formativos, hemos tenido más de 18 accesos y alianzas permanentes, y cualquier otra información que quieran, podemos aquí seguir conversando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Claudia. Pues te agradecemos mucho este recuento, pues de aspectos que están vinculados al éxito, por supuesto, y al posicionamiento del festival, y que, pues, de lo que nosotros observamos que tienen mucho que ver con tu formación como experta en comunicación estratégica y relaciones públicas. Entonces, un poco haciendo una síntesis muy breve de lo que acabas de comentar, nos compartiste, bueno, por un lado, las estrategias de posicionamiento que ustedes han implementado, pero nombradas como tales, ¿no? Estrategias de posicionamiento, las acciones concretas que han implementado para construir una reputación positiva, porque, bueno, tú mejor que nadie sabes que la reputación puede construirse y puede fortalecerse a partir del diálogo, del conocimiento de las comunidades, varias de las cosas que ustedes hacen y que han hecho muy bien. Pues tienen casos de éxito, tienen alianzas importantísimas con diversas instancias públicas, privadas, de organismos como el PNUD, el Instituto Cervantes, en fin. Y nos has comentado también que tú trabajas de manera integrada estas herramientas de la gestión cultural, de la comunicación estratégica, de las relaciones públicas. Y algo que es muy importante, que sí, más adelante te lo voy a preguntar, porque ahorita quiero una cosa un poco más general, es que ustedes me parece que hacen evaluación y tienen indicadores de impacto, que eso también pues es importante para una mejora. No tanto como deberíamos, ese es uno de nuestros desafíos, poder tener una herramienta que nos permita realmente tener resultados no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Estamos trabajando en ello. Qué bueno, ¿no? Pero finalmente en los proyectos siempre es la parte que nos
que es un poco más complicada de implementar de manera ya. Pues que no sea numérica, que me permanente. diga cuánta gente asistió. Yo necesito saber Exacto. cuánta de esa gente que asistió realmente interactuó, qué impacto tuvo, si van a volver, etcétera. Entonces estamos trabajando en algún mecanismo junto con otros festivales y ferias. Perfecto. No, pues ya nos compartirás. Oye, en este sentido, tú nos comentabas que Ulises empezó a trabajar con el doctor Sergio en la conformación y la ideación del festival, en donde sí, la palabra es hermosa, ¿no? Centroamérica cuenta con esta doble acepción y el logotipo del libro abierto, que es muy, muy sugerente. Y en ese sentido, cuando tú llegaste y no sé si te entendí bien, dijiste, yo empecé como experta en comunicación antes de dirigir. Cuando llegaste y viste el potencial que tenía el festival, desde tu experiencia como experta en comunicación estratégica, ¿qué fueron las cosas que decidiste implementar? ¿Qué fueron las sugerencias de mejora que hiciste? ¿Cómo porque te voy a decir, en México, yo creo que es en muchos países, el área de la comunicación, tenemos grandes profesionales de la comunicación, gente formada, pero muchas veces el área de la comunicación no profundiza en lo que es el campo teórico de la comunicación, sino es un poco comunicar, es hablar, es mandar mensajes, es establecer ideas y contenidos en redes sociales, y la comunicación es mucho más que eso. Si nos pudieras platicar un poco. Yo tuve la suerte de que Centroamérica Cuenta llegó como cliente, por decirlo de alguna manera, en la parte desde el inicio, desde antes de que el festival existiera. Entonces trabajamos la parte gráfica, etcétera. Yo luego me retiré y luego me quedé como asidua. Yo siempre he sido lectora, me quedé como visitante, y a mí me impactó cómo el festival se comenzó a fortalecer. Pero ahí yo tuve la suerte de que tanto Ulises como Sergio me convocaron a una reunión y me dijeron: queremos tener tu retroalimentación porque necesitamos ver cómo lo ves. Y básicamente me dieron a mí y a un equipo de profesionales con el que también hemos trabajado desde entonces, nos dieron carta blanca para hacer del festival un experimento. Y ahí hemos tenido proyectos que han sido mucho más exitosos que otros, pero yo lo que vi, me acuerdo que estaba escuchando una charla entre Juan Gabriel Vázquez y Héctor Abad en una de las ediciones cuando yo todavía no era directora, y yo dije, habían 150 personas, era un local muy pequeño, y yo dije, esto tiene que, o sea, que esto esté pasando en Managua en ese momento, esto estoy hablando hace 9 o hace 9 años, no más, hace como 11 años, porque yo todavía no era directora, dije, qué lujo. Y entonces ahí yo comencé, dije, bueno, pero aquí, entonces me dieron carta blanca para internacionalizarlo, para poder llegar, primero tuvimos que comenzar a buscar fondos. Entonces mi primer trabajo fue identificar posibles donantes que nos permitieran crecer, pero también hacer otro tipo de alianzas con entidades que te aportan reputacionalmente y en contenido, pero que no te van a dar plata. En el tema de la comunicación estratégica, la parte reputacional es sumamente importante y no se construye con plata. Se construye con acciones, se construye con personas que tienen reconocimiento, que tienen credibilidad y que vos sabés de que vos vas a juntarte con ellos para poder crear un producto mejor. Entonces nosotros no estábamos buscando nada más la plata, sino también estábamos buscando que nos apalancáramos, porque nosotros teníamos mucho que dar, pero también ellos tenían mucho que dar. Entonces es como un dar y dar, y ahí es muy importante también, y ese tema de la reputación se aplica a los socios, a las y los participantes, a las y las personas con las que te querés vincular. Hay empresas y hay donantes que se nos han acercado, que nosotros en ese momento en particular no hemos tenido interés de trabajar con ellos por temas reputacionales, de X, Y o Z razón, porque también tenemos que ver en el impacto. Además, nosotros nos hemos de crear, no tenemos que salirnos y saber quiénes somos y la razón de hacer del festival. Eso también nos ha permitido consolidar nuestra reputación y nuestra credibilidad, pero también que mucha gente quiera ir al festival, no solamente con público, sino también como participante. Porque también es el tema, y eso nos lleva de nuevo al tema de la calidad de la gente que vos querés tener ahí y que vos con los cuales vas a compartir. Muy bien. Sí, finalmente las personas que tienen un reconocimiento ya, que hacen un trabajo de calidad, pues siempre van a aportar mucho, ¿no? A este intercambio, este diálogo. Ahora, sin los donantes tampoco pasaría nada, porque ahora me dices, tenemos 2 ediciones, o sea, no solo es como venía siendo años anteriores, sino que ahora tienes que organizar, que preparar un primer encuentro el primer semestre del año, sí, y después otro en España el segundo. Claro, el de Centroamérica es enorme en comparación con el de Madrid, pero el de Madrid también
o sea, yo siempre, y en el equipo me dicen, ¿vos crees que Madrid es el más chiquito? Y tampoco es tan chiquito, tenemos 16 actividades en 5 días, ¿entiendes? Entonces, claro, no nos toca tanta logística como nos toca en Centroamérica, pero igual hay que programar, hay que buscar los autores, hay que invitarlos, hay que financiar, hay que buscar los temas, sobre todo los temas, porque eso es importante. No es lo mismo programar un festival literario en un país centroamericano o del Caribe que un festival en Madrid, en donde hay cualquier cantidad de oferta cultural y literaria y de ideas, y hay cualquier cantidad de autoras y autores que pasan todo el tiempo por ahí. Por lo cual tenés que tratar de identificar un público que sea pertinente para el público, en este caso madrileño. En Barcelona estamos trabajando con la librería Finestres y ellos trabajaron en la programación, porque ellos saben mejor la parte local. Entonces, ese es otro tema, que por eso es muy importante hacer aliados locales que te permitan identificar los temas de interés para cada país o cada Y ciudad. lo haces con eso te iba yo a preguntar, ¿cómo identificas esos intereses locales? Con los socios con los que participamos. En el caso de España trabajamos con el Instituto Cervantes, con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, con el Banco CAF, con Casa de América, que es nuestra sede y que también es especialista en literatura, también trabaja mucho con nosotros, con los profesores, importante también, con las facultades de las universidades que tienen maestrías de estudios en comunicación, en literatura iberoamericana. Entonces ahí trabajamos con la Complutense, con la Autónoma, con la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, que también eso nos permite tener otra reglamentación y los y las autoras que van al festival van a estas universidades y tienen encuentros con estos alumnos de maestría o doctorado. Entonces, lo tienes muy mapeado y muy trabajado. Es verdad que como en un inicio, sí conviene hacer estas estrategias que recomienda la comunicación estratégica de un FODA, de un diagnóstico, totalmente. De un conocimiento de públicos. ¿Sí? Totalmente, porque ¿sí? por ejemplo nosotros hemos ido dejando de hacer cosas que nos aportan muy poco y que significa con un gran esfuerzo, pero que el público no son de su interés. Por ejemplo, los primeros años en Madrid no teníamos venta de libros y nos dimos cuenta que no puede existir un festival sin venta de libros, porque tú quieres ir y comprar el libro para que te lo firme el autor. Además, también vas a dejar un beneficio con las librerías, entonces ya hicimos ese primer punto. Luego te das cuenta, por ejemplo, de que autores que tú crees o que te encantan, que no son tan relevantes o en Madrid, o en Santo Domingo, o en Panamá, o en Guatemala. Entonces, es fundamental poder encontrarlo. En Guatemala acabamos de hacer un experimento muy lindo, que por primera vez sacamos el festival y comenzamos el festival en 2 comunidades indígenas, en Totonicapán y en Comalapa, y el contenido de estas mesas fueron temas que tenían que ver con ellos y en los cuales ellos estaban involucrados. Entonces, no es como que, además llevamos autores de comunidades originarias a Guatemala, pero el festival, entonces también fueron participantes del festival afuera, también fueron medios de comunicación, y además fue lindo porque ellos comenzaron las actividades con una ceremonia. Entonces también, maravilla. Sobre todo en países como Guatemala, que la riqueza y la diversidad cultural es enorme, tenemos mucho que aprender. Este fue un primer acercamiento, un primer amago, pero creemos que mejor que nada. Por ejemplo, en Dominicana y en Panamá, nuestro contenido tiene mucha vinculación con el cine, porque ambos países tienen una industria cinematográfica bastante desarrollada, porque tienen una ley en el cual propicia el fomento de la producción audiovisual. Entonces, por ejemplo, hemos hecho talleres en Santo Domingo y en Panamá. Hicimos un taller con Claudia Piñeiro, que ella es guionista, además de ser una gran escritora, ha hecho guiones para películas en diferentes plataformas y para series. Entonces hicimos un taller sobre cómo trabajar un guión cinematográfico para plataformas, porque ella es la guionista del Reino, esta serie argentina muy exitosa, y otro de cómo adaptar del guión literario al guión cinematográfico. Entonces también. Y así, pues vamos tratando de, como los médicos, cuando yo siempre digo, esto es como en comunicación. Lo primero que haces cuando estás enferma, vas al médico y te hacen análisis. Examen de sangre, te toman la presión, te ponen el estetoscopio, si tienes que hacerte un electrocardiograma, te lo hacen, para tener una panorámica general. Entonces nosotros tratamos de hacer eso, y por eso también estamos volviendo a estos países, porque ya tenemos una materia prima, ya tenemos un recorrido previo hecho, que no es lo mismo que comenzar cada año, que sería más difícil. Claro. Y en ese sentido que nos comentas el ejemplo de Guatemala, si nos pudieras pues profundizar un poco también desde tu experiencia, la importancia de escuchar para generar diálogos, que también es como una de las principales puntos a tomar en cuenta en las relaciones públicas y en la comunicación estratégica. Observo que tienes una gran capacidad de escucha, que tu equipo tiene una gran capacidad de escucha. No es solo decir, tengo alianzas locales, sino que atiendes lo que la alianza local te está como comentando. A veces no sucede, en tu caso, venturosamente sucede muy bien,
Pero este aspecto para generar estos diálogos y que no sea un tema vacío, ¿no? Es que sí fuimos al espacio, pero no involucramos a la comunidad, ¿no? Tú vas al espacio, pero además involucras a la comunidad. Pues tratamos, no siempre lo conseguimos porque también es difícil. Difícil en términos económicos, pero también en términos de movilización, tratamos de hacerlo. Importante que en cada país donde vamos tenemos un equipo local que son gente que son parte de nuestras juntas directivas o nuestros consejos, pero además de que están totalmente involucrados y compenetrados con la situación. Por ejemplo, lo que hicimos en Guatemala lo coordinó todo Philip Hunziker. Philip es un librero y un editor guatemalteco con muchos años ahí, que conoce el país de guatemalteco de nacimiento mejor que nadie. Entonces yo le dije, Philip, nosotros queremos hacer algo, pero lo dejamos en tus manos porque no tenemos elementos para determinar ni a dónde vamos a ir ni qué tenemos que hacer. Entonces yo creo que ahí hay que saber reconocer hasta dónde llegan tus conocimientos y si quieres tener un impacto tenés que dejarte guiar por ello. Y eso pudo haber salido muy bien o pudo haber salido muy mal, pero la única manera de saberlo es haciéndolo. Es haciendo. Entonces, sí. Y también nosotros tratamos de, y ese es un gran desafío con el equipo, de que la retroalimentación en las redes, que las redes no solamente sirvan para ir y disparar, sino que también te permitan para que cuando la gente te comente cosas y te haga preguntas, poder hacer una retroalimentación que te permite también enriquecer. Un gran desafío que tenemos en Centroamérica y en Latinoamérica, diría yo, es que, por ejemplo, después de los diálogos, te levantan la mano y la gente te dice, para preguntas, y la gente te dice, no tengo pregunta, tengo un comentario. Y pasan 45 minutos hablando del comentario, entonces ya tiene una mesa dentro de la mesa. Sí, así. Entonces, eso nos pasa en todos lados. Pasa. Entonces, nosotros hemos hecho ahora que por papel que las tienen que escribir, porque si le das el micrófono a alguien, yo creo, y bueno, en España pasa lo mismo. Ah, en México también. Y bueno, entonces, yo creo que los seres humanos tenemos esta costumbre, entonces ahora papelito escrito, si llegan, hacemos la pregunta, si no, no, y si no, que hablen con el autor o con la autora luego, porque si no, tenemos una mesa dentro de la mesa. Sí, claro. Y por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ¿sí están ustedes permanentemente haciendo una conversación en estas, dando respuesta? Si hay Deberíamos, preguntas? y es lo que yo personalmente quisiera, pero yo, a pesar de ser experta en comunicación, yo ya no me puedo ocupar de las redes. Claro. Y es un desafío del equipo porque también somos un equipo pequeño, pero deberíamos de hacerlo mucho más. Para mí la interacción es mucho, y siempre siento con el equipo, no solamente hagas el post, si tienes que hacer 3 publicaciones, hacete una, pero interactúa, porque si no es como que yo llego, tiro la carga y me voy. Y si la gente te pregunta, o que dónde va a ser, quiénes son los autores, incluso ponerles enlaces de interés, qué sé yo. Es un gran desafío, tratamos de hacerlo, pero es una asignatura en la que estamos trabajando. Ah, muy bien. Oye, Claudia, y bueno, yendo a otro tema que ya también mencionaste anteriormente, con los aliados locales van identificando los temas de interés de las comunidades, de los sitios en donde se va a llevar a cabo el festival. Sin embargo, también la programación curatorial en la que tú formas parte activa, pues hay como algunos grandes temas, ¿no? Tú misma mencionabas en tu presentación, por ejemplo, la memoria, los derechos humanos, la democracia. ¿Tú identificas que además de estos 3 hubiera, ahorita identificas alguna tendencia más general que tú pudieras decir, bueno, pues esto es, independientemente de la comunidad local, este tema sí ha sido en tu experiencia como de mucho interés en los diferentes Sí, yo creo que hay temas transversales de literatura, por ejemplo, temas que tienen que ver con la creación literaria en sí, con la ficción, con la no ficción, que van más allá. Vos puedes abordar los derechos humanos desde la ficción o desde la no ficción. Vos puedes abordar los temas ambientales desde ambos temas. Vos puedes tener los temas de mujer y de feminismo desde ambos temas. Entonces, lo importante es que el tema que vas a tocar en cada país sea pertinente para lo que pasa en el país. Entonces, hay países en donde donde no tenés que hablar tantos temas que tengan que ver con la reivindicación o con derechos humanos, pero sí que tenés que hablar con temas de creación literaria. También no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo de lectores, por lo cual tenés que ir poco a poco construyendo este mundo de lectoras y lectores. Pero siempre yo creo que ahí tenemos, por eso nosotros también en nuestra programación tenemos escritores, músicos, periodistas, cineastas. El cine es nosotros siempre tenemos algún miniciclo de cine en las programaciones, donde las cineastas y los cineastas conversan sobre su obra, y también proyectamos películas para que interactúen, pueden ser de ficción o no ficción, de documentales o no documentales, pero también el tema de la música. Ahora en Panamá la música es fundamental en el Caribe y vamos también a trabajar mucho en torno a la creación literaria y la música. Tuvimos en Guatemala un performance muy hermoso de Nona Fernández, esta escritora chilena, sobre el golpe de Estado en Chile. La importancia de hacerlo en Guatemala era porque nuestra sede en Guatemala era el palacio de donde despacha el presidente, que también en su momento estuvo cerrado por temas
similares, entonces era muy importante en países como en Guatemala, donde el tema de la memoria es un tema muy importante. Ese tema probablemente no es tan importante en otros países como República Dominicana, no porque no hayan, porque estuvimos ahí claro. Trujillo y el tema de esa dictadura, que fue una dictadura brutal, que generó el gran libro como La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, pero también hoy en día no tiene no la importancia, porque es importante, pero no es tan, la creación literaria no gira en torno a ese tema, como si lo pasa en Guatemala. Entonces tratamos de ser pertinente. En Panamá también, por ejemplo, en Panamá tenemos que tener una programación que tenga mucho que ver ahí. O sea, nosotros en Panamá hemos hablado mucho del tema del agua, un país como Panamá, donde el Canal de Panamá representa parte fundamental de su idiosincrasia, de su vida, no podemos hablar de él, no podemos hablar de la mezcla de culturas que hay en Panamá. Panamá es el país más diverso de culturas, yo diría que de todo Centroamérica, es como en inglés diciendo el melting pot, ahí encontrás una gran comunidad china, una gran comunidad judía, una gran comunidad palestina, o también tenés país de todos lados. Ahora, como cuando estaba en todo el Darién, el tráfico de personas, muchos venezolanos que se quedaron ahí, entonces ahí es como ese sitio que hay todo el mundo, de todos lados y de ninguna parte. Entonces, tratamos también de tocar esos temas. El tema ahora, por ejemplo, que tienen que ver con los contextos. Antes hablábamos mucho de remesas o el tema del impacto en la economía, pero hoy también tenés que hablar del impacto de los retornados. ¿Qué está pasando con la gente que están volviendo a nuestros países y que tienen que acostumbrarse a que a lo mejor culturalmente nunca vivieron acá? Entonces, tratamos de buscar siempre diversidad. El reto es después cortar los temas, porque hay muchos temas. Bueno, mejor que haya muchos, sino que haya falta de imaginación. Pues es de una riqueza increíble lo que nos compartes y me parece que las personas que nos acompañan y que también siguen nuestras redes y los proyectos, los programas, tanto de la Cátedra Inés Amor como del ILM, pues podrán, digamos, hacer analogías entre lo que tú dices y le pudiera servir para sus propios proyectos o instituciones. Ojalá. Sí, estoy segura que sí. Y en ese sentido, algo que nos interesa mucho preguntarte es, en este mundo digital, en donde muchos los comentarios en redes van teniendo un peso importante, en donde pues hay denuncias también de todo tipo, en el mundo cultural hay muchas denuncias, en acciones de museo. En México tenemos un historial, tanto en museos como en otro tipo de instituciones de la gente que a través de redes sociales va manifestando sus puntos de vista. Y pues si bien las crisis han existido siempre, recientemente el manejo de crisis tiene el reto además de pues cómo manejas una crisis cuando las redes sociales pues de pronto no hay manera tanto de contenerlas y la información no necesariamente es la más fidedigna, en fin. Entonces, no sé si hayan enfrentado algún tipo de crisis en estos años que tú has dirigido el festival, si nos cuentas, y si no, si tú como experta en estos temas pues, de comunicación nos pudieras dar algunas recomendaciones de manejos de crisis, cómo manejar de una mejor manera las crisis que de pronto pueden estallar en las distintas redes sociales y que pueden llegar incluso a la prensa y a otros medios de comunicación. Sí, yo creo que es un tema oportuno en cuanto, en mi caso, como tengo una formación o una deformación comunicacional, entonces cuando mezclas esto ya con el trabajo es difícil porque recuerdo que como experta en comunicación y a lo largo de mi vida como docente o como experta en comunicación, siempre es más fácil administrar una crisis donde vos no estás implicada emocionalmente y donde no tenés una relevancia ni una cercanía, por lo cual cuando hay crisis de alguien que está asesorando en comunicación, es lo mejor porque vos no tenés una vinculación emocional ahí, no estás apostando por nada, no tenés tu plata vinculada ahí, no está, entonces básicamente vos sos el bombero que va a apagar el incendio y que le vas a decir a la gente qué hacer. Y esa es la situación maravillosa. Yo añoro mis años que solo era consultora o experta en comunicación y que yo, y me con los abogados, con estas cosas y ya decidíamos y salíamos. Yo creo que, pero ya una vez que estás y que has formado, nosotros hemos tenido un par de crisis afortunadamente pequeñas. La primera parte, y es muy sencillo, es no perder la calma. Además de que las crisis siempre son temporales y siempre van a pasar. Primero tenés que, como mintas en una crisis, estás jodido y no hay palabra, no hay cómo decirlo de otra manera. Yo creo que decir la verdad siempre, reconocer lo que pasó, reconocer el impacto de lo que pasó o de lo que no pasó, porque muchas veces las crisis se generan por ausencias o por silencios, porque cuando hay un silencio en las redes sociales o un silencio de información, ese silencio lo llena el ruido y el ruido no lo vas a poder manejar. Entonces tratar siempre de ser proactivo,
de poder estar ahí y sobre todo de reconocer lo que pasó. Tenemos la suerte pues de que no estamos hablando en este caso puntual del Festival de Vidas Humanas, no estás hablando de que una omisión o una imprudencia te generó tantas muertes o te generó tanta gente intoxicada o te generó tanta, pues qué sé yo, pues tanto incendio por ahora que hubieron de estos incendios enormes en España. No, en las crisis del festival son mucho más crisis reputacionales, que tienen que ver con las y los participantes que tienen algún tema y tienen que ver mucho más con los temas que estás tratando o con la incomodidad que pueda generar. Si la crisis es por la incomodidad que generó un tema, yo creo que esa es una buena crisis a tener, porque yo creo que las ideas representan eso, las ideas te tienen que incomodar, te tienen que provocar, tienen que fastidiar a alguien, porque si fastidian a alguien es porque estás haciendo las cosas correctas dentro del marco del respeto y la civilización que hay en día, no es como en nuestros países que vos ves que te vas a agarrar, no, y a gritar, no, pero simplemente yo creo que se vale tener puntos de vista distintos y se vale discernir en una mesa. Entonces, si la crítica, perfecto, siempre y cuando no estés faltando el respeto a nadie, no estés abusando, no estés hablando ya de cosas que probablemente te puedan llevar por otro lado. Sí, sí. Me recuerdo cuando teníamos el caso de cuando comenzó a hacerse famoso el Me Too, había que ser sumamente cuidadoso con las personas que invitabas, pero también hay que reconocer de que al fin y al cabo, ¿quién tiene el poder de la verdad en las redes sociales? Claro. ¿Quién decide quién es el bueno y quién es el malo? Entonces yo creo que todo tiene que ser ponderado y analizado, porque entonces si yo porque fulanito de tal tiene una publicación positiva o negativa, me voy a dejar, pero ¿quién es esa persona que lo dice? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuál es su credibilidad? ¿Cuál es la reputación misma del emisor del mensaje? Entonces ahí todo te lleva a una serie de cosas mucho más complicadas, porque un tweet mal puesto, una publicación en Instagram, un TikTok mal puesto, pues también tiene un impacto en toda una cadena de gente. Entonces también no olvidemos que en nuestros países también las aldeas y los bots son muy comunes y que hay un montón de gente pues y que con la inteligencia artificial cada vez más tienes herramientas que te permiten reproducir eso de una manera masiva, por lo cual yo creo que si bien es cierto que las redes son una maravilla con la inmediatez, pero también tienes que ponderar su uso y estarte clara de que tampoco te vas, es como yo digo, a ver, yo no me voy a poner a predicar en el desierto, yo no me voy a ir al Zócalo un día que esté llenísimo de gente a gritarles mi verdad, porque hay mucha gente, entonces no vas a un ruido que nadie te va a escuchar. Por lo cual, yo creo que también hay que esperar de que también, no es que te vas a quedar callado, pero siempre hay que saber en qué momento hablar, y eso te lo va diciendo el instinto, el tema, y sobre todo no hay recetas porque no hay crisis generales. Claro. Cada crisis es una crisis en particular y cada crisis tiene que ser analizada en su contexto y en su complejidad. No, pues súper interesantes. Sin embargo, creo que calma, ¿no? Cabeza fría, reacción y reconocimiento. Reconocimiento de quién sos vos y quiénes son las personas que lo están diciendo. Exacto. Sí. Interesantísimo, Claudia, muchísimas gracias. Pues ya para ir cerrando y dar paso a las preguntas que pudiera haber aquí o a través de nuestro canal de YouTube. Hablabas, mencionabas y me quedó como algo muy interesante que estás en proceso de creación de una red de festivales y ferias. No solo yo, estamos varios. Están varios. Si nos puedes un poco platicar de eso y un poco después cerrar con cuáles son los aprendizajes más relevantes que te ha dejado ser cabeza de este festival tan importante y pues los retos que tienes hacia el bueno, yo creo que nosotros, esto no es nada, o sea, no estamos todavía, esta es una cuestión. Informalmente tenemos varias redes, porque todo se trabaja en coordinación, qué autor me recomendás, qué pasó, entonces hay mucha comunicación. Entonces estamos tratando de identificar puntos en común para poder ver después qué podemos hacer en global. Ahí ya nosotros tenemos, como te decía, Centroamérica Cuenta, tiene alianzas con la FIL de Guadalajara, con la FILBO, con la Feria de Buenos Aires, con la Feria Libre de Madrid, con el Festival Gabo. Entonces simplemente es tratar de darle sentido con estas o con otras entidades. Nosotros creemos mucho en la colaboración y en la sinergia, que es fundamental para poder andar más largo. Yo siempre he dicho que uno camina más rápido con amigos o con colegas que solo. En experiencia, la segunda pregunta era... sí, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes tú como cabeza del festival y cuáles son los principales retos que identificas? Yo creo de que ahora digo yo tengo 50 años y siempre digo que qué maravilla que dirijo este festival a esta edad, porque la edad te da una sensación de tranquilidad. Entonces yo parto todos los días, yo me acuerdo que hace 6, 7 años, ay, se canceló un autor y yo pensaba que el mundo se iba a acabar, yo no sabía qué iba a pasar con esa mesa, si se iba a acabar, si no se iba a acabar, que canceló el vuelo, que se enfermó, y al fin y al cabo no pasa nada.
o el nivel de exigencia que tenías porque el evento no salió como querías, pero quién sabe cómo iba a salir, solamente lo sabes tú y el equipo. Entonces todo sale bien, simplemente yo creo que no va, para nosotros pues la calidad es muy importante, pero también tomar las cosas en la dimensión, por ejemplo, tratar de no perder la calma, tratar de estar, siempre hay una manera, todo se soluciona. Hay un libro que el título se llama también Esto pasará, ese ha sido mi mantra en los últimos años, también esto pasará, y eso se aplica a la vida personal, eso se aplica a la vida profesional, a la vida amorosa, todo pasa y al final las cosas pasan bien. Y lo que tiene que pasar iba a pasar, y lo que no iba a pasar no iba a pasar. Entonces, yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido ese, trabajar en equipo absolutamente y confiar en el equipo a ojos cerrados. Nosotros tenemos un equipo con el que afortunadamente hemos trabajado desde hace muchos años, en el cual están determinadas las funciones y los roles de cada persona. Entonces, yo ya no microgerencio nada. Porque el que esté en mucho, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces no estás en nada. Entonces, simplemente yo sé que hacer la recolección de fondos es lo mío, las relaciones institucionales es lo mío, la programación es lo mío, pero por ejemplo, yo que quisiera meterme mucho más en comunicación, yo solo lo veo a grandes rasgos, pero yo no me meto en cada detalle. Yo no sé qué va a decir la nota de prensa, yo no sé cómo se publica una nota de prensa en la página web, yo sí tengo que ver las alianzas con los principales directores de medios, pero ya el andamiaje, una vez que está armado, hay un equipo que se encarga de llevarlo adelante. Entonces yo creo que es importante ver cuál es tu rol, si estás fuera de una orquesta de música, cuál es tu rol, qué instrumento tocas mejor y dedicarte a eso. Y que la otra gente toque, porque al fin y al cabo la orquesta en colectivo suena mejor que un solo. No, bueno, por supuesto, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que eso tiene mucho que ver con el éxito, que aunque dices, bueno, vamos para largo, pero es exitosísimo el festival. ¿Y cuáles retos encuentras a futuro? Yo creo que, bueno, un reto es la financiación, que nos va a garantizar la larga vida. Nos ha ido mal porque hay donantes importantes que se han ido, pero hemos conseguido que otros entren. El tema reputacional es que hay que mantenerlo y cuidarlo. Nosotros al ser un festival en el exilio y al tener figuras políticas tan importantes y tan fuertes, también tenemos que ser cuidadosos en que el festival no se convierta en un vehículo partidario ni de proselitismo, porque esto es un festival de ideas. Entonces mucha gente, este no es un espacio político. O sea, la cultura en sí es política, pero no es un espacio partidario, no es un espacio único, entonces es un espacio de pluralidad de ideas. Ese es otro desafío, porque a lo mejor nosotros no nos perciben así, pero mucha gente quiere que el festival se convierta en esto, y el festival no es un espacio para el exilio centroamericano solamente, no es un espacio para únicamente los escritores, es un espacio para la pluralidad de voces. Entonces, ese es otro desafío, que a lo mejor no hay gente a la que no le gusta, pero esto sí es así. Es un espacio cultural que desde la cultura aborda diferentes temas. El desafío que te planteaba antes de la evaluación cuantitativa y cualitativa, estamos trabajando en eso, cómo queremos, y en desafíos puntuales administrativos, como por ejemplo un tema de software. Para el festival ha crecido muchísimo, ya tenemos que tener un programa que nos permita automatizar todo. El rol de la inteligencia artificial. Yo pasé de tener mucha resistencia a que se convierta en una herramienta de mi vida diaria. Claro, tenés que saber lo que estás hablando y cómo pedirle, pero también cómo la herramienta, la inteligencia artificial te puede aportar en cuestiones prácticas del día a día, de la cotidianidad de un festival, que te lo puede hacer. Entonces, también ese es otro desafío, la parte tecnológica. Yo siempre he sido muy curiosa en eso, y seguir trabajando y seguir ahondando en eso para poder hacer el trabajo de todos mucho más sencillo, porque cada vez ha ido, en la medida que el festival crece, se complejiza la operación. Y hay herramientas como programas para administrar festivales y ferias que te permiten, y la inteligencia artificial que te permite, si la alimentas bien y hacer las preguntas correctas, tener respuestas buenas, y las que no están, vos tenés que poder discernir lo que te está, no creer de que te lo va a dar todo, ni lo que la inteligencia artificial te diga es palabra de Dios. Sí, sí, claro. Claudia, pues ha sido una conversación sumamente interesante. Me parece que has abordado puntos centrales de los retos que enfrentamos muchas instituciones culturales en México y en la región. También que muchas personas que están por iniciar proyectos, pues también se preguntan y que están un poco en la búsqueda de experiencias valiosas como la tuya. Entonces, pues te agradecemos muchísimo. Me gustaría, antes de hacer el cierre formal, saber si hay algunas preguntas, que sí hay. Ay, mamita. Algunas preguntas. Y si tienen algunas preguntas, nos las pasan por escrito. ¿Tú tienes preguntas? ¿No? ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, bueno. Entonces, perfecto. Y ahorita las leemos acá. Muchas gracias. A ver, una primera pregunta. ¿Qué recomendación darías a gestores culturales jóvenes que tienen o están iniciando un proyecto cultural en relación con la comunicación estratégica? Yo creo que la parte fundamental es saber de que lo que no se comunica no existe, y que todo es comunicación.
Entonces, nosotros tenemos el punto número 0, es primero definir qué es lo que querés comunicar, qué vas a comunicar y para qué vas a comunicar. Y en un proyecto cultural es fundamental, sobre todo cuando sos mucho más joven, donde no tenés herramientas, porque la inmediatez de las tabletas o de los teléfonos cree que todo es un like y que todo es un botón. Entonces, nosotros, para que se hagan una idea, como el equipo está también regado en diferentes países, nosotros trabajamos en la nube, pero la herramienta fundamental con la que nosotros trabajamos es Excel. Y los comunicadores creemos, y los gestores culturales, de que el Excel es el diablo. Y el Excel es lo único que nos permite a nosotros ordenarlo. Sí, claro. Y en comunicación es fundamental el Excel, aunque parezca mentira, porque todo lo hipervinculado, porque vas ahí, pones al lado fórmulas, columnas, tampoco tenés que ser un máster de Excel, pero en la parte fundamental te permite eso. Entonces, en comunicación estratégica vos tenés que tener tus objetivos fundamentales. Si vos no tenés un objetivo fundamental en comunicación estratégica, eso no existe. El para qué. ¿Para qué querés hacer este proyecto cultural? ¿Para qué querés hacer esta reunión? ¿Para qué querés hacer este festival, este baile, esta cosa? Si no tenés un para qué, y ese para qué tenés que tener cómo lo vas a verificar. Claro. ¿Cómo vas a verificar que tu objetivo fue viable? Entonces yo siempre digo, y cuando daba clase decía, es básicamente responder las 5 preguntas que responde el periodismo. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Entonces, es la misma lógica. O sea, puede sonar muy sencillo, muy fácil. Es lo mismo el tema del FODA también. O sea, sí. La gente asume, o sea, yo puedo querer hacer un festival maravilloso, pero si al público no le interesa, porque yo no conozco al público, entonces yo tengo que hacer alguna herramienta que me permita recabar información para poder saber hasta dónde voy a llegar. Entonces, busquen los básicos en cualquier internet, si no tienen conocimientos de comunicación estratégica, cómo formular objetivos, cómo evaluar de estas cosas, pero también cómo hacer una auditoría de comunicación que te permita saber si este proyecto va a ser o no pertinente. Muchas gracias, muy puntual tu respuesta y creo que va a ser de mucha utilidad para la persona que la hizo. Mira, tenemos otras varias. Esta primera, mira, es muy impresionante las alianzas que han establecido con diversas ferias del libro. La pregunta es, ¿quién se ocupa de hacer esta estrategia? Yo. Bueno, el equipo. Esa es tu fortaleza. A mí, yo creo que también tiene mucho que ver con la visión que uno tiene. Nosotros tenemos un comité asesor maravilloso, entonces con ellos podemos trabajar e intercambiar, pero también tenemos, él confía muchísimo, entonces también a mí, yo tengo la suerte, por eso te digo, tener un trabajo que me permite soñar y que me permite hacer un montón de cosas. Entonces, pero ¿cómo lo hago, muchachos? Es bien fácil. Es informarte, estar informando, estar siguiendo todos los festivales y las ferias, ver qué hacen, qué no hacen. Y es un tema también, quiénes son tus pares, con quiénes, o sea, es como escoger un amigo, ¿con quién me juntaría yo? Tenemos que tener principios, tenemos que tener valores, tenemos que tener una serie de cosas en común. Yo no me voy a ir a juntar con una persona con la cual yo no tengo valores éticos similares, con el que no comparto visión de la vida. Entonces, esos temas yo creo que son fundamentales y eso solamente lo saben las personas que están dirigiendo esta parte. Entonces, hay entidades con las que también nos quisiéramos vincular, pero que es lo que hablábamos antes, que reputacionalmente no te convienen, o hay entidades que te buscan para darte plata, pero sabes que esa plata va a tener un alto costo. Entonces, diferenciar entre el valor y el costo es muy importante en este caso. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿puedes ahondar en el hecho de lo que cambia con cada país? Claro, eso es fundamental porque es lo que cada país tiene sus gustos particulares, sus realidades distintas, sus contextos políticos diferentes. El Guatemala en el que fuimos en el 2020 no es el mismo Guatemala donde estuvimos ahorita, porque han habido elecciones. Entonces también ahí tiene mucho que ver porque no tenías una crisis del sistema judicial como el que tienen ahora. O en Panamá igual, o sea, nosotros llegamos a Panamá por primera vez hace 2 años y tenías un país con otro gobierno. Entonces también esas cosas, pues en países tan pequeños también influyen. Entonces es fundamental, y ahí es fundamental las alianzas. ¿Quién te va a contar el país? Entonces, eso me lleva también, te conecta con la pregunta anterior. ¿Quién te cuenta el país? Y ahí te cuentan los periodistas, te cuentan los académicos, te cuentan los intelectuales, pero tenés que tener capacidad para escuchar diferentes puntos de vista, porque todos tenemos sesgos y todos tenemos amores y desamores. Entonces, tratar de eso y buscar un colador que te permita filtrar. Muchas gracias, Claudia. Pues tenemos otras 2. Bueno. Para dejarte descansar. Que se me ha pasado el tiempo muy rápido. Yo además hablo muy rápido, espero que me entiendan. Sí, muchas gracias. ¿Cuál sería una estrategia para lidiar con la apatía hacia la cultura desde el punto de vista de la comunicación? Yo creo que es fundamental saber qué es lo que le gusta a la gente o qué hábitos le gusta, porque la cultura puede ser concebida como una cuestión muy elitista
o muy distante a la gente, pero siempre hay algo que tiene que ver con la cultura. Y ayer estábamos hablando con mis colegas de directores en la noche de directores de festivales y ferias sobre, por ejemplo, esta gente que lee en estas plataformas digitales como Wattpad y como que, pero que leen, entonces dicen, pero es que lees cualquier cosa. Una vez que ya creaste el hábito de la lectura y que ya la persona ya tenés una lectora o un lector, simplemente pues vas a ir cambiando el contenido. Entonces la apatía de la cultura hay que ver primero qué la genera. Por eso yo siempre digo que hay que conocer, hay que hacer las preguntas básicas. ¿Por qué no te gusta la cultura? ¿Por qué no te gusta leer? ¿Por qué no te gusta el cine? Hoy en día los teléfonos son un gran aliado en detrimento de esto, porque la gente dice, ay, qué pereza leer. Pero, por ejemplo, yo también le he quitado el sesgo a los audiolibros, por ejemplo. O le he quitado el sesgo a poder a los podcasts. Yo corro, entonces me encanta, yo corro mucho con podcasts, corro mucho con audiolibros. No todos los libros puedes escucharlos. Claro. Pero no todas las películas tampoco las puedes ver en tu casa sentada ahí. Hay otras películas que requieren que te concentres. Hay libros que tenés que estar sentado porque tenés que ir subrayando. Hay otros libros que no. Hay música que la puedes ver en cualquier momento. Hay otra música que no, que te hace replantearte cosas, el teatro. Entonces, yo creo que lo fundamental es ver por qué esta apatía. Y esa apatía que la genera y sobre todo qué quieres hacer vos con esa gente que tiene esa apatía. Y ahí es fundamental saber la audiencia, porque si vos no conoces el público al cual estás queriendo hacer ese proyecto cultural, no vas a poder dar con la apatía que lo genera, ni con cómo poder combatir eso. No sé, si te sí, no sé si te aclaré tu pregunta. Pero... era tuya. No sé si te aclaré esa. Un poco más. No sé si más por las nuevas generaciones que usted cree que la tecnología. Yo que son limitantes para ese interés por ir a ver películas, ver libros, ir a museos, todo lo tienen ahí y los hechos de dopamina también están desde ahí. No está siempre ese interés. La viven más lo digital que tiene el auto con sus ojos. Entonces, mi pregunta era ¿cómo se lidia con eso? ¿Qué se con eso? No tiene Yo creo que afortunadamente hay muchas disciplinas de la cultura que están innovando también en cómo contar las cosas y en cómo, porque al fin y al cabo la cultura son diferentes vehículos para decir algo o para expresar algo. Entonces, eso nos permite también, por ejemplo, los performances de las artes plásticas que te permiten interactuar con la tecnología, que vas y hacer los museos, hay museos a los que vas que las obras también son digitales y que ya tienes que interactuar. Entonces, yo creo que tienen que ser en dos vías. Primero también en poder buscar cómo atraer al público más joven a los museos tradicionales. Podría apreciar una obra, una colección maravillosa de pintura o de escultura, pero también poder vincularlo con estas otras maneras de hacer cultura más moderna. Y yo creo que también es fundamental, si tu fascinación es por las redes sociales o por la tecnología, hay muchos mecanismos también dentro de la tecnología, contenidos que te permiten poder acercarlos a este mundo. A mí me pasó, por ejemplo, con unos sobrinitos que les encanta la tecnología, entonces comencé a buscar cosas que tenían que ver con cuadros, o sea, cómo los cuadros, los grandes cuadros emblemáticos con los que uno ha crecido, qué sé yo, desde la Mona Lisa hasta las Meninas, o estos cuadros maravillosos de los grandes pintores o de los grandes muralistas mexicanos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hay en la tecnología? En España acaban de hacer un videojuego con unos poemas de García Lorca, por ejemplo. Entonces, cualquier herramienta que te permita acercar a los grandes clásicos de la pintura, la literatura, del teatro, y esa es la puerta de entrada, creo yo, pero también hay que fomentar e insistir con ellos de que tal vez poner horas y limitaciones en el tema de los electrónicos. Mis sobrinos, por ejemplo, tienen que leer obligatoriamente en la semana una cantidad de horas. Hay gente que cree que eso es malo, hay gente que cree que es bueno, pero cada quien, hay diferentes maneras que les funcionan, pero yo creo que una buena puerta puede ser eso, ver qué hay en la red o qué hay en la digitalización o en la vida digital que te pueda acercar a esta grande obra para poder ver. Muchas gracias. Ahora sí, dos preguntas de nuestra asistente femenina. ¿Cómo hacer que convivan las necesidades de un lugar con los objetivos del festival y que siga siendo pertinente? Un poco lo que decía antes, también esto es como yo digo, como un camión que tiene una carga. Hay carga que tenés que llevar siempre. O sea, vos tenés que llevar agua, vos tenés que llevar pan, tenés que llevar sal, azúcar, que son elementos básicos de sobrevivencia, y leche. Pero a eso le puedes poner frutas, le puedes cambiar la variedad de frutas, depende de la temporada. Estoy usando analogías para que nos permitan llegar a eso. Entonces, hay cargas que siempre van a ir, hay otras que van a intercambiar en función de lo que el público, como te decía, quiera o de la producción local. Es muy importante porque si no, perdés
la pertenencia. Y lo importante de estos festivales que itineran es que sean pertinentes para cada país y para cada público donde vas, porque incluso dentro de las ciudades, o sea, algo que es importante en Ciudad de Guatemala puede no ser importante en el norte, o algo que puede ser importante en una ciudad como Ciudad de México puede no ser relevante en Oaxaca, no lo sabes. Entonces ahí también es importante poder conocer un poco, vuelvo a la parte de saber, de hacer un poco de investigación previa para ver qué funciona y qué no funciona. Y la segunda pregunta es, ¿cómo haces que los públicos interactúen en redes? Ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Nosotros, todas nuestras mesas, por ejemplo, se transmiten en vivo en tiempo real, pero no hemos tenido la capacidad de que la gente pueda hacer preguntas ahí y durante el festival se las manden a los autores para que respondan. Eso sería una buena manera de interactuar. Otra manera de interactuar que hacíamos en pandemia, cuando teníamos autores en casa, que si no funcionó, es que esta gente preguntaba en línea y nosotros hacíamos la curaduría de preguntas, porque, por ejemplo, no les vas a preguntar, ¿cuál fue el libro que te hizo darte cuenta que querías ser escritor? Si tenés 20 preguntas más. Entonces tratábamos de hacer filtrar las preguntas y ahí nos iba mejor. Eso es un gran desafío, poder hacer interacción en tiempo real. Esperamos poder solventarlo y también en las conversaciones en vivo que mandan preguntas así como están haciéndolo ustedes. Pero ese es el gran desafío, poder hacer que eso funcione, que parece muy sencillo, pero no. Lucía, tenemos que tener más Lucías que nos permitan hacer llegar las preguntas. Oye, y la verdad es que si usamos como indicador la participación tanto de las personas que nos acompañan en YouTube como de las personas que están en presencial, pues fue exitosísimo. Muchas gracias. Muchas veces no hay preguntas con auditorios mucho más nutridos y más grandes. Entonces, aquí hubieran preguntas y no comentarios. Exacto. Sí. Entonces, pues mira, gracias Claudia, tu experiencia es valiosísima, nos has compartido experiencias, información, datos, estrategias, vivencias que son de gran utilidad para el ámbito cultural y museístico y de gestión y de políticas culturales que atienden tanto la Cátedra Internacional Inés Amor como el Instituto de Liderazgo Museos. Y pues en el marco de esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios, entonces no me queda más que agradecerte, dejar la puerta abierta para que nos puedas apoyar de otras formas, claro. Sigamos dialogando contigo. Y pues agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo, a las personas que están aquí en presencial. Gracias, Lucía, por todo tu apoyo. Un abrazo grande a la maestra Graciela de la Torre. Que se cuide y que se mejore. Sí, que se mejore. Y pues bienvenida. Ojalá puedas disfrutar de Ciudad Universitaria. Y si no, aquí te esperamos. Gracias y sobre todo gracias a ustedes y también gracias al equipo de Centroamérica Cuenta que me ayudó con la presentación y que históricamente hemos venido construyendo este proyecto porque sola yo no pudiese hacer nada, sino que también gracias al equipo y gracias a toda la gente que hace posible y a ustedes por tenernos y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. A ustedes.